Vamos a hablar acerca del shock tóxico. Vamos a comenzar con un caso clínico. Tenemos un paciente varón pediátrico que ingresa al servicio de urgencias con un cuadro de 72 horas de evolución. Síntomas principales que vamos a ver tienen un cuadro febril de 39 grados, odinofagia y aparición de erupción cutánea en tronco y extremidades. Al inicio del cuadro, además, presentó deposiciones semilíquidas, vómitos y mialgias en extremidades inferior izquierda. También tiene un estado de decaimiento, tiene un rechazo de la ingesta de alimentos y una tiresis disminuida. Tenemos como antecedentes que hace 3 días acudió al servicio de urgencias por un cuadro aparentemente de una infección, en el cual se le realizó un test rápido de detección de antígenos para estreptococo del grupo A en faringe. Sin embargo, todos los resultados fueron negativos. Se sospechó o se hizo un manejo, un tratamiento para una posible amigdalitis o una inflamación de amígdalas. Se le dio ibuprofeno. Luego, posteriormente, cuando ya está en el servicio de urgencias, no hay un proceso de interceso recurrente como antecedente en el núcleo familiar. Tampoco tenemos antecedentes personales, más allá de 2 episodios de cuadro febril, y no tenemos algún otro antecedente de interés. En la exploración física tenemos que tiene un estado general muy afectado, en decaimiento, con mucosas secas. Además tiene un exantema eritrodérmico generalizado de tipo escalatiforme, con afectación palmoplantar en la mayoría, con una hiperemia conjuntival trilateral y con una faringe congestiva sin exudado de amígdalas. Tenemos un signo de una lengua aframbuesada y tenemos adenopatías laterocervicales anteriores bilaterales. La de mayor importancia tiene un tamaño de 1.5 por 1.5 y a nivel del sistema cardiopulmonario y abdomen no tenemos nada de importancia. Entonces, con todos estos síntomas se decidió tomar pruebas complementarias, en el cual tenemos a nivel de gasometría una acidosis metabólica, a nivel de hemograma tenemos 18.500 leucocitos con neutrófilos en 16.900, tenemos una urea en 123, una creatinina en 1.49, el sodio en 122 y la proteína C reactiva en 39.96 y la procalcitonina en 162. Ante la clínica que el paciente presenta y el resultado de la sangre con marcada elevación de los reactantes de fase aguda, se inicia fluidoterapia y antibioterapia intravenosa previa extracción de cultivos, ya sea hemocultivo, urocultivo, coprocultivo y un frotis faríngeo, e ingresa al hospital. Después de todo este procedimiento, a las 3 horas de evolución, el paciente sigue presentando una inestabilidad hemodinámica con un empeoramiento del estado en general. Entonces, a pesar de que se ha intentado hacer una expansión de la volemia, el llenado capilar sigue disminuido, sigue enlentecido, y posteriormente el paciente presenta ya una afectación multisistémica en el cual ya presenciamos un edema agudo de pulmón, trombopenia, coagulación, tenemos una afectación a nivel renal y una descamación cutánea generalizada. Ahora, si bien los síntomas que hemos apreciado en el cuadro clínico son síntomas muy generalizados y que pueden presentarse en diferentes enfermedades como tal, vamos a ver de cómo se define un shock tóxico y cuáles son las características que nos podrían ayudar a diferenciar de otras patologías. Primero, vamos a definirla como una enfermedad aguda y grave. A nivel de infecciones de patologías pediátricas es muy poco infrecuente y se caracteriza por síntomas muy extensos en general. Ya tenemos fiebre, exantema, hipotensión, hasta el fallo multiorgánico. Ahora, este tipo de patología va a haber un término que se acuña bastante, que es los superantígenos, que van a ser los causantes de esta respuesta exagerada del sistema inmune. Este shock tóxico se va a dar post otra patología. Normalmente se ve asociado más que todo a quemaduras, lesiones en el tejido blando, heridas porquirúrgicas, postparto o faringitis. Estos van a ser el foco de infección, el foco de generación de este shock tóxico. A nivel etario, si bien esta enfermedad, este shock se va a presentar en todas las edades y no tiene un rango como tal delimitado, se evidencia
que normalmente tiene predisposición los niños menores a 5 años y los adultos mayores a 45. A nivel de historia, el primer caso que se presentó fue en el 78, en el cual aún no se tenía conocimiento de este shock como tal y se describía como el shock misterioso o un shock tóxico misterioso. La etiología en este tipo de shock es bastante particular y es bastante detallada. Tenemos dos principales patógenos. Puede ser tanto por Staphylococcus aureus o por Streptococcus pyogenes. Cada uno va a tener un compuesto que se va a llamar un superantígeno, que va a ser el desencadenante de toda esta cadena de reacción inflamatoria. En el Staphylococcus aureus, la toxina 1 del síndrome de shock tóxico va a ser el principal, el primordial, y también como segundo vamos a tener la enterotoxina B. A nivel de estreptococo del grupo A vamos a tener las exotoxinas de la A a la C y el factor mutágeno. Además va a estar apoyado por las células M1 y M3 en su mayor porcentaje y M2 y M28 como más limitadas. A nivel de epidemiología, en cuanto a mortalidad e incidencia, el Staphylococcus aureus se va a representar en un 0.5 por cada 100.000 habitantes y va a tener una mortalidad del 5%. Sin embargo, los estreptococos del grupo A van a tener una menor incidencia del 0.4, pero su mortalidad va a ser más elevada, llegando a un 70 o un 80%. Esos dos son los principales patógenos que tenemos que conocer. Sin embargo, también tenemos otros que son menos incidentes, que pueden ser pertenecientes al grupo de los estreptococos, como la Galactae, el Viridae y el G y C. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, como hemos visto, lo principal que va a desencadenar toda esta cascada proinflamatoria va a ser el superantígeno. Este superantígeno se va a unir a los receptores de las células T, además del complejo del MHC de clase 2. Esta unión de estos tres compuestos van a traer un aumento rápido y una expresión bastante acelerada de todo lo que es las citoquinas de las células T. Normalmente todo este procedimiento toma bastante pasos y demora en expresarse como tal, pero el hecho de que tengamos un superantígeno va a hacer que este proceso acorte los pasos y la expresión sea mucho más rápida. Por ende vamos a ver una generación y una expansión de la respuesta inflamatoria bastante rápida, y vamos a ver que existe una activación de las células T, y estas a su vez van a conducir al reclutamiento de más células T, y además van a añadir las células B en el sitio de infección. Esto va a traer una exposición o una expansión de manera clonal, que va a ser normalmente en una cascada la activación debería darse en un 0.01%, pero con este superagente la expansión se da en un 25 o un 30%. Y toda esta activación de la célula va a hacer que las células sigan en un ciclo sin fin. Mientras más se activan, van a producir más y así. Siguiente. Ahora, en cuanto a la sintomatología de expresión en el paciente, vamos a verla dependiendo a diferentes cascadas que se van a activar. Por ejemplo, ya sabemos que nuestro superantígeno se va a expresar a nivel o se va a unir a los receptores de las células T, y estos se van a, dentro de esta activación, vamos a tener una célula, un antígeno que va a ser el NF-kappa beta, que al unirse o al meterse dentro del núcleo va a hacer la expresión genética de diferentes cascadas. Por ejemplo, la primera cascada va a ser la cascada de todos los procesos inflamatorios, como tenemos la interleucina 6, el factor tumoral alfa, y todo esto se va a expresar a nivel del CIRS, del síndrome del CIRS, y esto a su vez, si no es tratado, va a traer una alteración mental. También tenemos una activación del óxido nitroso, haciendo una elevación de este, trayendo como consecuencia la expresión de una vasodilatación y una hipotensión. También vamos a tener una activación a nivel de la cadena COX-2, que esto va a expresarse a nivel de síntomas como una hipotensión y un daño a nivel tisular. Esto se puede desencadenar en una disminución del gasto cardíaco en el paciente. También vamos a tener el factor tisular, que va a tener una disminución de la fibrinolisis, que por ende vamos a tener un mayor tiempo de coagulación, y en un tiempo prolongado esto puede tener trombolisos trombolisos en microvascularización. Y por último tenemos la adhesión y activación de los neutrófilos. A nivel, vamos a tener un daño a nivel de, una elevación de la permeabilidad, lo que se va a traducir en un daño endotelial. Vamos
vamos a continuar con los criterios clínicos diagnósticos, donde en este shock tóxico vemos que lo que principalmente nos da el diagnóstico va a ser la clínica, lo que observamos y cómo evoluciona el paciente. Tenemos que identificar cuando hay cuadros graves, fiebre, que no cesa, hipotensión y sobre todo falla multiorgánica, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, múltiple, que inicia de manera rápida. También podemos pedir estudios de laboratorio que son complementarios de los órganos, para identificar el fallo en los órganos afectados y complementar este diagnóstico, debido a que no es un diagnóstico por así decirlo, de ingreso, sino un diagnóstico que se da debido a que no hay otras posibilidades diagnósticas, se acaban, por así decirlo. Y se necesitan, por ejemplo, hemocultivos de todas maneras para identificar dentro de ellos estreptococos, y más del 50%, estafilococos más del 5% de probabilidad, como menciona mi compañero. Y en diagnósticos diferenciales podemos tener shock sépticos, shock distributivos, escarlatina debido a los síntomas, ¿no? Dermatológicos. La enfermedad de Kawasaki puede confundirse con la lengua, ¿no?, aframbuensada, arboviriosis, sarampión, hasta lupus eritematoso sistémico. Siguiente. Bueno, estos son los criterios diagnósticos, que tenemos dos tablas que han sido dispuestas ya hace unos 10 años. Tenemos una tabla para shock tóxico estafilocócico y otra para estreptocócico. Dentro de los criterios de shock estafilocócico, primero consideramos una fiebre mayor a 38.9 grados Celsius, el exantema tiene que ser evidente, la escamación, pero esta aparece de la primera a la segunda semana post ingreso, ¿no?, al paciente. Luego una hipotensión marcada y el compromiso multiorgánico, que puede estar dado por uno de los 8 sistemas mencionados, pueden ser gastrointestinales como vómitos, mucosas, ¿no?, secas, muscular como mialgias, aumento del CPK. En renales podemos tener la urea, como vimos en el paciente, o creatinina sérica aumentada. En hepático, aumento de la bilirrubina sérica. Total, en hematológico, una plaquetopenia menor a 100.000. En el sistema nervioso central, una desorientación, ¿no?, alteración del Glasgow. Y en metabólico, hipocalcemias, hipofosfatemia y, ¿no?, proteínas menos de 5 gramos decilitro. Así como resultados de pruebas microbiológicas, donde podemos tener hemocultivos positivos a estafilococo, como no. También cultivos de brotes faringios o líquidos cefalorraquídeos tienen que estar negativos. Y serologías o rickettsiosis, sarampión y leptospiras negativos. Y nos da un caso confirmado cuando se cumplen los 6 criterios, ¿no?, es decir, los 4 primeros, dentro de ellos los de la falla multiorgánica y el resultado de laboratorio. Y un caso probable cuando se cumplen 5 criterios. Y en caso la escamación no esté presente, es decir, que el paciente haya fallecido antes de que manifieste escamación, antes de la primera o segunda semana, se puede considerar un caso positivo con 5 criterios, ¿no?, excepto la escamación. Y en el caso del shock estreptocócico también tenemos criterios microbiológicos, al igual que en el anterior. El aislamiento de estreptococos piógenes puede ser procedente de un material estéril o no estéril. El que tiene más fuerza diagnóstica es el estéril, debido a que ahí se puede encontrar menos bacterias, ¿no?, que vemos acá. En el caso confirmado sería un cultivo de material estéril más el 2A y B, que son los criterios clínicos, donde consideramos fiebre e hipotensión, bueno, y 2 o más de los criterios, que serían aumento de la urea o creatinina sérica, plaquetopenia, aumento de la bilirrubina, síndrome de distrés respiratorio y exantema macular, así como necrosis de tejidos blancos, evidente, ¿no? Y un caso probable está dado por un cultivo de material
que no es estéril, donde también se puede aislar otras bacterias y podría, ¿no?, desviar nuestro diagnóstico, más los criterios clínicos 2A y 2B. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento principalmente se da alrededor del shock. Tenemos que manejar el shock primero, estabilizar al paciente, debido a que él ingresa con una hipotensión difícil de tratar, ¿no? Fuga capilar difusa. Lo que tenemos que hacer es, bueno, primero estabilizar al paciente, identificar su nivel de conciencia y los signos, y por perfusión, no menos de 2 segundos de llene capilar. Luego de los 0,5 minutos, lo ideal sería establecer el ABC, la reanimación, intubar si es necesario, oxigenar, monitorizar al paciente en todos sus signos vitales como frecuencia cardíaca, respiratoria, ¿no?, ecocardiograma, saturación y presión arterial, así como canalizar 2 vías para administrarle fluidos, como mencionó en el caso clínico, de primera línea la fluidoterapia. Luego, los objetivos del manejo del shock son la normalización de los signos vitales, así como la conciencia, y una diuresis normal mayor a 1 cc/kg. Luego también es opcional, pero también de manejo de shock, colocar una sonda en caso tenga falla, ¿no?, baja la diuresis, y obtener los cultivos antes de aplicar la antibiótico-terapia, ¿no? Los hemocultivos, hemograma, gasometría, y luego tener una infusión con cristaloides si es necesario, hasta 60 cc/kg para estabilizar al paciente, corregir las alteraciones del AGA como hipocalcemia y hipoglucemia, y iniciar el tratamiento antibiótico empírico, ¿no?, que vamos a ver a continuación. También es necesario, entre los objetivos, identificar el foco de infección, para lo cual vamos a tomar los cultivos, ¿no?, mencionados, y así como al salir los resultados, identificar el microorganismo causante y el antibiograma, administrar los antibióticos empíricos y luego los específicos al saber, ¿no?, los resultados de los cultivos, y anticipar la falla multiorgánica debido a que este es un estado crítico del paciente, para, ¿no?, establecer su manejo dirigido. Siguiente, por favor. Bueno, la terapia empírica respecto al shock estafilocócico, se recomienda primero iniciar con vancomicina 60 mg/kg intravenoso en 4 dosis, dividido en 4 veces al día. Luego se añade clindamicina, o sea, tenemos que coberturar todos los gram positivos, gram negativos, 25 a 40 mg/kg intravenoso por día en 3 dosis. O puede ser, en caso haya alguna alergia, linezolid en menores de 12 años en 10 mg/kg cada 8 horas, y en mayores de 12 años 10 mg/kg cada 12 horas. Más puede ser uno de estos 3, cefepima 50 mg/kg, más metronidazol para protegernos, más intestinalmente 500 mg intravenoso, o un carbapenem como meropenem 25 mg/kg dosis cada 8, o imipenem 15 a 25 mg/kg dosis cada 6 horas, máximo 4 gramos por día. O en caso haya alergias, inhibidor de penicilina más vidalactamasa como pipetazo 100 mg/kg dosis intravenoso cada 6 horas o cada 8 horas, máximo 16 gramos. Siguiente, por favor. Y la terapia personalizada al identificar al aureus en el cultivo, se opta por una terapia dirigida, que podemos tener en el cultivo un Staphylococcus aureus sensible a meticilina, que sería el más común, que se maneja con cefalosporinas de primera generación como cefazolina de 100 a 150 mg/kg días cada 8 horas, u oxacilina
o nafcilina. Pero bueno, el más usado es el primero, más clindamicina 25 a 40 miligramos kilogramo vía intravenosa por día en 3 dosis. O en caso sea sensible alérgico, linezolid, ¿no? Y de igual manera a la terapia empírica. Y si sería un estafilococo resistente, se maneja con vancomicina, 60 miligramos kilogramo día por vía intravenosa, en 4 dosis, más clindamicina de la misma manera. Siguiente, por favor. En el caso, bueno, debido a que el tratamiento de estas patologías tiene que ser prolongado, porque bueno, es un shock que ha afectado sistémicamente a muchos órganos, se tiene que prolongar el tratamiento por 2 semanas máximo o aproximadamente, y se puede dar terapias de mantenimiento vía oral, o por ejemplo para estafilococo sensible a meticilina con doxiciclina, 100 miligramos kilogramos cada 6 horas, o cefalexina 75 a 100 miligramos kilogramos en 3 dosis, ¿no?, divididas al día. Y en caso sea estafilococo resistente, con clindamicina 10 a 13 miligramos kilogramos por dosis cada 8 horas, o linezolid de 10 miligramos kilogramos cada 8. Bueno, esta terapia combinada no es necesaria para que la infección o sea, se mantenga en remisión, no haya brotes. Siguiente, por favor. Y en el caso del choque estreptocócico, en la terapia personalizada, se optaría por la clindamicina, 30 a 40 miligramos kilogramos intravenoso al día en 3 dosis, o linezolid 600 miligramos intravenoso cada 12 en mayores de 12 años, o de 10 miligramos kilogramos en menores de 12 años. Más penicilina G, que es específico, ¿no?, para Streptococcus pyogenes, en nuestro caso clínico, 200.000 a 400.000 unidades kilogramo intravenoso por día, cada 4 horas, en dosis máxima, ¿no?, de 24 millones de unidades. Y en caso que haya hipersensibilidad a los beta-lactámicos, se puede optar por ceftriaxona, 50 miligramos kilogramos intravenoso cada 12 a 24 horas, o cefazolid, más cefazolid, 50 a 100 miligramos kilogramos cada 8 horas. Y en caso haya anafilaxia a beta-lactámicos, podemos hacer la terapia con vancomicina, 45 miligramos kilogramos día en 3 dosis, o daptomicina en 10 miligramos kilogramos intravenoso una vez al día. Siguiente, por favor. Bueno, en terapia adyuvante se puede utilizar inmunoglobulina intravenosa para complementar el tratamiento, ¿no?, recibido, ¿no?, específico, dirigido. Pero los estudios no muestran un claro beneficio, pero es bueno para reforzar el sistema inmune, ¿no?, del paciente, de manera que opsoniza, ¿no?, la fagocitosis, neutraliza las toxinas estreptocócicas, y inhibe la proliferación de células T, inhibición de citocinas inflamatorias, ¿no?, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6. En la dosis de las inmunoglobulinas intravenosas sería de 1 gramo kilogramo el día 1, y seguido de 0,5 gramos kilogramos los días 2 y 3. Siguiente, por favor. Bueno, respecto al caso clínico, vamos a dar unas aclaraciones y luego el tratamiento y el manejo del mismo, ¿no? Tuvimos en el caso clínico un niño de 5 años que tenía fiebre, exantema escarlatiforme, lengua infravanguesada, conjuntivitis no purulenta y adenopatías cervicales. Inicialmente pudimos sospechar una enfermedad de Kawasaki, pero dentro de las opciones, ¿cuál de los hallazgos clínicos, ¿no?, orienta más a un síndrome de choque estreptocócico? ¿Alguien se anima? Sí. Ya, muy bien. Sería la C, porque este paciente se le administró fluidoterapia, ¿no?, y la hipotensión fue persistente, y la falla, ¿no?, multiorgánica también seguía avanzando.
La siguiente es, bueno, en el laboratorio del paciente se encontró leucocitosis, acidosis metabólica y procalcitonina de 162, ¿no? Que es muy alto debido a que lo normal es menor a 0,5 hasta fisiológicamente, y de 0,5 a 2 puede ser una infección leve, pero más de 2 gramos vendría a ser una infección grave. ¿Qué implica este valor tan alto, ¿no?, de la procalcitonina? ¿Qué creen? Bueno, ¿qué saben ahora que ya hemos terminado de explicar el tema? Claro, sí, este es un indicativo de una infección grave, ¿no?, que es invasiva y que termina en un shock tóxico. Y por último, respecto al tratamiento antibiótico del síndrome de shock tóxico estreptocócico, ¿cuál sería la opción más adecuada, ¿no?, en este caso, que es estreptocóxico? Sí, la sé. Debido a que es más sensible a la penicilina G, más clindamicina para inhibir la producción de toxinas. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento de este paciente se realizó con fluidoterapia, soporte, ¿no?, inotrópico, oxigenoterapia, administración de vitamina K por las deficiencias, transfusión de plaquetas debido a la plaquetopenia y tratamiento antibiótico intravenoso de amplio espectro, como mencionamos, penicilina masculina. Todos los cultivos son negativos en el curso de la atención de este paciente, y aunque en una segunda muestra faríngea se realiza la detección de Streptococcus grupo A, y a partir de eso se le da la terapia dirigida, que es con penicilinas. Y bueno, también se realiza una prueba serológica de antistreptolicina O, obteniéndose un aumento significativo, ¿no?, de anticuerpos hasta 931 unidades internacionales por mililitro. Con todo esto, ante la probable y no casi certera etiología de estreptococos, se da un diagnóstico con síndrome de shock tóxico y se modifica la antibioterapia con penicilina masculina, donde el paciente da una evolución favorable. Y bueno, en conclusión, en un caso de shock tóxico se recomienda una sospecha clínica, ¿no?, aguda, hacer el TEP, ¿no?, el triángulo de evaluación pediátrica, dar el manejo del shock inicial, el ABC, soporte vital, ¿no?, la oxigenoterapia, todos los pasos, las pautas recomendadas, primero para estabilizar al paciente y luego para identificar las causas del shock y dar una terapia dirigida, ¿no? Y tener en cuenta que en estos casos es muy mortal, tiene una mortalidad alta, como mencionó mi compañero. En el caso del Staphylococcus aureus, la mortalidad asciende hasta 50% y el Streptococcus más del 70%, por lo cual tenemos que identificar y manejar rápidamente estos casos de shock tóxicos. Siguiente. Gracias.